Listo, Iván. Pues buenos días y bienvenidos a esta clase. Vamos a empezar escuchando el himno número 177, que es la verdad. Después de eso, la primera oración será ofrecida por eh, Naomi Medina y después de ello tendremos el pensamiento espiritual por Jairo. Al terminar pues el tiempo de la clase será por el hermano Mendoza. Nuestro querido Padre Celestial, hoy te queremos agradecer por darnos la oportunidad de despertar y estar bien de salud. Padre, te agradecemos por darnos la oportunidad de estar en tu evangelio verdadero. En esta ocasión te queremos pedir que bendigas a cada uno de los jóvenes y el hermano el hermano va a dar la clase, Padre, que podamos poner toda la atención del mundo, que podamos estar bien de salud, que bendigas ¿Sí se escucha? El final ya nos estaba escuchando. Ok. La voy a volver a hacer. Nuestro querido Padre. Tu micrófono.
¿Ya se escucha? Sí. Nuestro querido Padre Celestial, hoy te queremos agradecer por darnos la oportunidad de estar en tu evangelio verdadero, Padre. Te agradecemos por darnos la oportunidad de despertar y estar bien de salud. Te agradecemos por todas las misiones que has dado. En esta ocasión te queremos pedir que bendigas a cada uno de los jóvenes que están aquí, que podamos poner atención y podamos poner en práctica lo que el hermano va a compartir. También te pedimos que bendigas a nuestros líderes que puedan estar bien de salud. Y eso te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Bueno, en mis estudios personales del día de ayer estuve analizando un tema en especial. Bueno, regularmente cuando estudio las escrituras siempre me enfoco en algún tema que se me viene ahí en esos momentos. Entonces estaba estudiando, estoy iniciando nuevamente el libro Mormón y ahora estaba estudiando como los misterios de Dios porque en el capítulo 1, versículo 1, pues prácticamente Nefi nos menciona bueno, nos menciona acerca de los misterios de Dios y me gusta él nos menciona lo siguiente, dice, sí, habiendo logrado con un conocimiento grande de la bondad y de los misterios de Dios, escribo por tanto la historia de los hechos de mi vida. Entonces, analizando un poquito los misterios de qué significan los misterios, pues prácticamente me fui a la guía de la estudio de las escrituras y pues son verdades espirituales que se conocen solo por la revelación, es decir, que solamente se dan por medio de revelación. Y algo bien importante que me llamó la atención ahí es de que muchas veces no se dan a conocer porque no somos obedientes, porque prácticamente nos menciona ahí que debemos de tener obediencia o debemos de obedecer prácticamente para poder obtenerlo. Y a veces los misterios de Dios no se han revelado a todos o no se han revelado todos los misterios de Dios. Entonces son necesarios para nosotros y para nuestra vida. Entonces, analizando todo esto, pues muchas veces en nuestras clases de instituto vamos a encontrar esos misterios de Dios. Esos misterios en estos momentos no sabemos en dónde se puedan pues encontrar, pero prácticamente lo puedo señalar como si fuera pues nuestras preguntas principales, nuestras preguntas del alma. Entonces, analizando todo esto, pues jóvenes, nada más los invito a que podamos siempre tener una pregunta en nuestros corazones o varias preguntas si ustedes gusten, para que pues los misterios del Señor pues puedan ser descubiertos en nuestros corazones y de igual manera que nos podamos preparar para que durante la conferencia que ya viene en próximo, pues podamos encontrar esos misterios de Dios, es decir, pues esas preguntas y esas respuestas, perdón, que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Doy testimonio de esto, doy testimonio que esta es su iglesia y que pues Instituto está preparado para nosotros, para eso mismo, para que nosotros logremos pues una estabilidad espiritual. Y agradezco pues infinitamente por la oportunidad que tengo de poder tener estas clases de instituto. Y doy mi testimonio, lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Jairo, y gracias por la introducción. Me falló la apuesta. Yo estaba seguro que íbamos a cantar el himno. Te damos, Señor, nuestras gracias, pero no fue así.
Los misterios de Dios. Lo que decía Jairo me puso a pensar y me hizo recordar cómo durante el tiempo del profeta José Smith, durante mucho tiempo fue muy atractiva la idea de buscar estar cerca del profeta para recibir una revelación individual, una revelación personal. Era muy atractivo el saber que el profeta del Señor podía pedir palabras muy específicas, ¿no? Hoy en día creo que podríamos pensar en un equivalente a través de las bendiciones patriarcales que nos hablan pues, directamente a las situaciones y necesidades que tenemos. Pasándolo a otros escenarios, yo creo que de los misterios de Dios más importantes, por seguro, están los de nuestra propia vida, ¿no? Que creo que son los que nos interesan mayormente. Yo quisiera preguntarles, ¿cuál es la diferencia entre un misterio y un secreto? ¿Quién me dice? No se amontonen. Pues yo creo que un misterio es como más algo que nadie conoce, como alguien que nadie tiene la respuesta. Y un secreto más bien algo que ciertas personas están ocultando. Interesante. Me gusta, me gusta. Si nos vamos a la definición de la guía del estudio para las escrituras, nos dice que los misterios de Dios son verdades espirituales que se dan a conocer solamente por medio de revelación. Dios revela sus misterios a los que son obedientes al Evangelio. Algunos de los misterios de Dios aún no se han revelado. Entonces, los secretos es algo a lo que no podemos acceder. Es, si me quieres contar, me cuentas. Si no me cuentas, pues allá tú. No, pero a mis hijos les gusta mucho jugar con eso, que tienen secretos, lo que siempre terminan contando, ¿no? Pero los misterios de Dios de alguna manera son condicionados. Me gustó lo que Samantha decía. Sí, efectivamente el misterio como tal, pues no tiene una respuesta, es un misterio, ¿no? Pero específicamente con Dios se dan a conocer solamente por medio de la revelación. Dios revela sus misterios a los que son obedientes al Evangelio y algunos de los misterios de Dios aún no se han revelado. Entonces, con este concepto en mente, ¿de qué manera nosotros podemos acceder a los misterios de Dios? ¿Qué piensan? ¿Cómo accedo a los misterios? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo saber? Pues como lo mencionaba, ¿no? Se necesita obediencia. Dice ahí que pues debemos de ser obedientes para poder acceder a los misterios de Dios. Y pues buscar preguntas, pero buscar respuestas, perdón, de lo que yo necesito en mi vida. Y es ahí en donde vamos a encontrar lo que necesitamos. ¿Es posible que yo pueda recibir revelación de algún misterio de Dios antes de que éste sea anunciado, antes de que éste sea un acontecimiento pues, oficial, vamos a decirlo? ¿Qué piensan? Luis Reyes, ¿puedes decirnos si puedes recibir tú una revelación acerca de un misterio de Dios aún antes de que este sea un asunto oficial o que la iglesia de alguna manera lo maneje como una declaración oficial o que un profeta hable de ello? ¿Qué piensas?
Dijo mi nombre, ¿verdad, hermano? Así es, Luis, si tú podías contestar Disculpe, no te no, preocupes. no había entendido mi nombre. No, debido a que normalmente el primer medio para comunicar un misterio que pues va a ser revelado para toda la iglesia siempre va a ser el profeta. Ok. Bueno, a lo mejor no quiere decir que nosotros lo vayamos a anunciar, pero pero ¿qué tan probable es que dos personas que están guardando los mandamientos, recuerden cuál es el requisito? O sea, esto es interesante como lo decía Jairo, el requisito es la obediencia, pero es interesante, si vamos a las escrituras, por ejemplo, en Mateo, el Señor dice, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, ¿no? Y cuando citó Jairo a Nefi, me hizo acordar que se decía que Nefi tenía un gran conocimiento de los misterios de Dios. Desde mi punto de vista, podemos nosotros recibir revelación y confirmaciones previas de lo que puede suceder. Y aunque no es nuestro deber como hacerlo así abiertamente, creo que son maneras en las que el Señor va revelando sus misterios a manera individual y esto permite que cuando sea una revelación oficial, esto nos confirme nuestro testimonio de que aquello que habíamos sentido fue inspirado aún con antelación. ¿Qué les quiero decir con esto? A lo largo de su vida habrá revelaciones personales que serán confirmadas conforme el tiempo pase, ¿no? Y obviamente, porque no somos nosotros autoridades generales, no nos corresponde quizás hablar de algunos anuncios o de algunos escenarios, de algunas cosas que pues todavía no es momento. Les puedo compartir varias experiencias que me parecen muy curiosas en cuanto a este proceso, ¿no? Recuerdo que el presidente Johnson, que fue 70, presidente del templo, presidente de misión, él decía que durante mucho tiempo cuando oraba y pedía algunas cosas para su barrio, cuando era obispo, estas eran confirmadas, ¿no? En ese tiempo, por ejemplo, él recomendaba a sus miembros, ¿no? Bueno, traten de no ver la tele el día de reposo, ¿no? Y los miembros a lo mejor tenían mucha resistencia y este principio fue fortalecido en la conferencia general. Y digo, por la manera en que esto se enseñaba o por la manera en la que esto tenía que ser enseñado en ese tiempo, ¿no? Yo recuerdo siendo consejero de un obispado, decirle a algunos miembros, yo creo que las presidencias de hombres jóvenes en los barrios no debería de funcionar. Y entonces me acuerdo que fue casi tachado de hereje y yo lo dije como, bueno, es que siempre debería de ser por las llaves del sacerdocio y las presidencias de quórum. No, creo que lo único que hace un presidente, una presidencia de hombres jóvenes quitarle la oportunidad a un obispado de cumplir con su deber, ¿no? Sí, no, me acuerdo que en esa ocasión fue muy complejo, ¿no? Muy, muy difícil. Y bueno, tiempo después, presidente Nelson, ¿no? Fue quien anuncia, ¿no? Algunos de estos cambios, ¿no? Entonces, a veces podemos recibir cierta luz y cierta revelación en nuestras vidas. Yo quiero decirles que si usted está seguro, usted tiene confianza en esa situación y en su esfera puede ir haciendo algunos ajustes. Poco a poco, hágalo, hágalo. Este, confiando y eso será confirmado. Por eso es súper importante que prestemos atención a las conferencias generales, ¿no? A veces hay cosas que son tan claras ahí, son tan específicas, pero tomamos nuestro tiempo para hacer los ajustes. El Señor revelará sus misterios a aquellas personas por revelación que sean obedientes. Esto es real, chicos, eso es real. Me decía la hermana Christensen alguna vez, cuando este tipo de experiencias pasan, es porque las personas que están formadas para la gloria celestial, decía ella, pues están en la misma fila, ¿no? A lo mejor unos lo van recibiendo antes que otras personas, pero al final la mayoría de ellos pueden ser de testigo
popular de este tipo de situaciones, ¿no? A lo mejor estaremos sirviendo y estaremos desempeñando nuestro llamamiento, y cuando estemos haciendo eso podremos recibir cierta revelación, cierta impresión de que algunas cosas deben de ser de cierta forma, y debemos de tener confianza en que en algún momento, si nuestra revelación fue inspirada, esos ajustes vendrán. Entonces, lo digo porque ustedes son una generación especial, son una generación que pues ya es una generación de líderes en las que a veces pueden sentirse un poquillo desesperados por cómo el liderazgo puede hacer algunas cosas, pero sepa que vendrá su tiempo. Y este es un tiempo en el que el Señor le permitirá a usted ver ciertos detalles, ciertos errores, ¿no? Y esto será así. Hablando del templo, por ejemplo, recuerdo que mi impresión del lugar fue muy clara, ¿no? Y recuerdo que alguna vez hice la observación, ¿no? Y me dijeron, no, ¿cómo crees que va a ser en Gómez Palacios la edificación? Y yo les decía, bueno, pues es que nunca ha sido exclusivo del nombre de la ciudad de la misión, solo recibe el nombre de la misión, y de esto después esto es diferente, ¿no? Les explicaba que el templo de Guadalajara está en Zapopan, el templo de Tampico está en Madero, o sea, no está ni siquiera en la ciudad a la que se llama. El mismo templo de Veracruz está en Boca del Río, como tratando de decir, pues, es que geográficamente y demás, yo mencionaba algunos aspectos, ¿no? Pero era un tema muy sensible, era un tema muy sensible para las personas, ¿no? Entonces, es interesante cómo debemos de aprender a ser ciertamente reservados. Sí, lo que dijo Luis es parcialmente correcto en cuanto a si no nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Anunciar lo que a manera personal podemos recibir, y es parte de lo que vamos a ver. Pero usted ya está recibiendo luz y conocimiento por su obediencia de algunas cosas en su vida. Y entonces llegará el momento en el que usted podrá confirmar esas revelaciones, a medida que pueda usted observarlo. Manténgase en el camino y yo le garantizo que esto sucederá. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Estoy tratando de que hagamos nuestra actividad de... Hoy los veo más cansados que otros días. Ánimo, ánimo. Muy bien. Bueno, imagínense que cantamos el himno 10. Mi presidencia no vio mi mensaje de que cantábamos el himno 10, pero que es la verdad, está muy bonito. Pero imagínense que cantamos el himno 10. ¿Okay? No pasa nada, no pasa nada. Entonces, te damos, Señor, nuestras gracias, que mandas profetas. Decía el presidente Nelson antes de ser, cuando era presidente del Quórum de los Dos, ¿entendemos en realidad lo que eso significa? Pregunta retórica de reflexión. No queremos exhortar a nadie. Diana Gallegos, ¿qué significa esta frase para ti? Bueno, pues para mí es algo bien importante porque, bueno, yo soy conversa. Entonces no recibí esa confirmación de que existían profetas hasta como un año después de que me bauticé. Y estaba en seminario y entendí en una clase que nada que ver con el tema, que lo que estaba escrito en las escrituras era escrito por profetas y que Dios mandaba profetas. Entonces entendí que siempre va a haber profetas y no hay la necesidad de que, o bueno, el mito de que no hay profetas ya en la actualidad. Entonces, para mí, pues este himno es de mis favoritos, de hecho, por ese sentido, de que debemos de ser agradecidos, de que Dios se comunica con nosotros aún en estos tiempos. Muchas gracias, Diana. Me hiciste tener un flashback muy fuerte, ¿no? Porque sí es cierto, como converso a uno le dicen, no, pues es que en la Biblia
está la palabra de Dios, ¿no? Y uno pensaría que fue escrita, ¿no? Por él, pero fue escrita por los profetas. Y por todo lo que ellos vivían, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo es que el Señor va revelando sus misterios poco a poco, ¿no? Estoy leyendo este libro, a ver si no se pierde. Así se llama. Que se llama Da oído a mis palabras, que es lo que se llamaría universitariamente un simposium, ¿no? Una recopilación de trabajos de investigación de tesis en cuanto a el momento en el que Alma habla con su hijo, Coriantón, y es muy interesante porque pues habla de diferentes situaciones, ¿no? Como ustedes saben, en BYU la teología es una licenciatura, y esta recopilación realmente llega a ser muy interesante en cuanto a la manera en que se ven algunas perspectivas. Y algo que me llama la atención en uno de los estudios que menciona es que Alma realmente no había tenido la revelación completa en cuanto a el concepto que nosotros tenemos del alma, ¿no? Para nosotros ya en la revelación de esta dispensación entendemos que el alma es la unión del cuerpo y del espíritu. Pero Alma habla del alma solamente como el espíritu, ¿no? Y él hace la acotación de que, bueno, esto fue algo que fue revelado después y que estamos agradecidos porque no hay que espantarse porque cada profeta ha compartido con el nivel de luz que se ha ido revelando proporcionalmente, y que no tiene absolutamente nada de malo que él haga alusión cuando habla del mundo de los espíritus, entre Alma 36 y Alma 42, como un concepto diferente, ¿no? Y que esto siempre esto ha sido gradual, y a mí me hace mucho sentido, ¿no? Porque aun cuando el Señor revela ciertas cosas, como que las personas no están listas, ¿no? Para entenderlo. Es muy interesante para mí encontrar que en el Antiguo Testamento ya se había hablado de los dos grandes mandamientos, abiertamente, ¿no? Y ya se había dicho, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y amarás a tu prójimo. Y este concepto tiene que ser entendido muchísimos años después. Porque aun cuando Moisés había enseñado lo que el Señor le había revelado, la ley de Moisés seguía vigente y no se le dio el hincapié necesario. ¿Esto nos pasa hoy en día? ¿Qué piensan? Elizabeth Alvarado, ¿eso nos pasa hoy en día? ¿El Señor revela algo y lo entendemos, o tiene que volver a repetirse hasta que lo entendamos? ¿Qué piensas? Elizabeth Alvarado, ¿sí me escuchas? Bien, ¿podrías compartirnos qué piensas? Sí pasa, o cómo es que esto sucede. ¿Tienes algún ejemplo en mente? Por ejemplo, viene a mi mente cuando el presidente Nelson, siendo presidente del Quórum de los 12, habló del nombre de la iglesia, por ejemplo. Y él habló del nombre de la iglesia y pasó desapercibida básicamente su discurso. No le dimos la importancia en ese momento que lo que un profeta estaba diciendo. Y seguíamos utilizando el eslogan de soy mormón, lo sé, lo vivo, me encanta. Seguíamos haciendo como que incluso hasta las publicidades, ¿no? El término LDS tomaba mucha fuerza, o el sub, ¿no? Y no es hasta que él nuevamente es sostenido como presidente de la iglesia, donde él nuevamente con ahínco vuelve a recalcar esto. Por eso les digo, presten mucha atención. En ocasiones hay menciones muy esenciales dentro de las conferencias generales y las dejamos pasar. Necesitamos que nos las vuelvan a decir, necesitamos que las vuelvan a recalcar.
Y pueden pasar muchos años antes de, ¿no? Me ha tocado hablar con algunos amigos donde a veces me hacen mención de que esto que tú dices es nuevo, ¿no? O esto que te dices, ay, sí, ahora la iglesia lo está apoyando. Y les comparto discursos de conferencias generales con 10 años de antigüedad, en donde se dice claramente lo que le estoy diciendo. Y entonces, por qué los líderes no lo siguieron haciendo? Bueno, esta es la pregunta entonces. Presidente Nelson habla acerca del significado de tener profetas. ¿Por qué es algo tan valioso? Permíteme leer la respuesta de Elizabeth. Gracias. Sí pasa, yo creo que sí pasa. Quizás no siempre entendamos las cosas, pero por eso es importante mantener un estudio diligente con un espíritu de oración, así como actuar con fe en un punto importante de nuestras vidas. Gracias, Elizabeth. Yo sumaría a esto el hecho de estudiar la conferencia general, que lo pasamos por alto, lo pasamos completamente por alto, y la verdad es que es irónico, ¿no? Que hagamos tantas odiseas para poder estar en una conferencia y no. El presidente Nelson decía, imaginen el privilegio que el Señor nos ha dado de sostener a su profeta, cuyos consejos serán puros, francos, que no provendrán de ninguna aspiración personal y que serán totalmente ciertos. ¿Qué piensan de esta declaración? Maffer, ¿te gustaría tener un amigo así? ¿Qué piensas de esta declaración? Un consejo que sea así, puro, franco, no hay ninguna aspiración personal. ¿Qué piensas? Mafer Escobar. Pues yo creo, bueno, yo sentiría pues bien porque o me sentiría agradecida, porque no son como consejos que queremos escuchar o simplemente porque son nuestros amigos nos van a decir pues que es pues lo que nosotros queremos escuchar, sino vamos a escuchar lo que pues Dios quiere de nosotros y pues tratar de cambiar esas cosas de nuestra vida. Tienes más confianza de hacer los cambios, ¿no? Tienes más confianza porque los consejos serán así, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Es difícil encontrar. Yo la verdad es que pienso aún en los profetas de la antigüedad y me hace pensar que esto es genuino, porque la verdad es que los consejos y amonestaciones que ellos daban en muchas ocasiones les costó la vida. Piénsenlo. Este, Moisés dijo, pues es que hay que liberar al pueblo, ¿no? Ahí con el faraón, rácate, ¿no? Abinadí, ¿no? Con el rey Noé. Oye, Abinadí, fíjate que no estás haciendo las cosas bien y rácate, ¿no? Lo mató. Entonces, el consejo de los profetas, pues, es así, ¿no? Cuando ellos conocen a Dios, y ellos se dan cuenta que tienen que decir lo que tienen que decir, pues ya, o sea, saben que la muerte es solo una parte más del plan de salvación y entonces por eso es que podemos pensar en lo genuino que es, ¿no? Presidente Nelson, una persona que tenía prácticamente la vida resuelta, decide dejarlo todo y dedicarse al apostolado. Entonces, ¿por qué pensar que él nos daría una recomendación que fuera diferente? Ahora, esto a mí me pone a pensar mucho en el liderazgo del Salvador, ¿no? Como hay pureza en sus consejos, hay franqueza y no hay ninguna aspiración personal, ¿no? O sea, aún los consejos de su maestro de fundamentos de la restauración podría tener un interés de que usted participe más en el instituto, ¿no? Pero los profetas son en ese sentido limpios en su recomendación. Lo cual me puso a pensar a mí en cómo debe ser nuestro liderazgo. O sea, piénsenlo. Pregunta retórica hacia usted, ¿no? No me la responda, por favor. Mi liderazgo es puro, es franco.
Cuando doy una recomendación no tengo el más mínimo interés personal. Me aseguro de que la recomendación que estoy dando es totalmente cierta. Es a reflexionar, ¿no? Porque pues es el modelo del Salvador, es la manera en la que lo hacen. Piénsenlo, piénsenlo. ¿Cuántas veces hemos dado el avionazo? ¿Cuántas veces nos hemos cansado de lidiar con algunas personas? Y sí, sí, hermana, sí. A lo mejor eso no pasa aquí, pero es algo que yo quiero que podamos meditar, porque debemos emular escalonadamente algunas situaciones, ¿no? Entonces, la recomendación del presidente Nelson en cuanto a sostener a los profetas es porque él nos está diciendo esto. Él nos está diciendo, debemos de confiar en eso. Él contaba una historia de cómo fue un cirujano y tuvo que operar al presidente Kimball. Y es lo que les decía de los misterios de Dios, ¿no? Porque recibió una confirmación de que él iba a ser un profeta, el presidente Kimball, ¿no? Y mucho antes de que esto fuera anunciado. Entonces, qué interesante que el Señor revelará sus misterios y se los revelará a ustedes. Y yo le invito a confirmar muchas de las experiencias de su vida antes de que estas puedan ser oficiales. Porque esto quiere decir que usted está esforzándose en el camino haciendo esas cosas. Vamos a analizar las escrituras. Vamos a hacer un análisis en cuanto a esto. Quisiera que pudiéramos, elegí este bloque de escrituras que es parte de los que eran los asignados. Quiero que puedan meditar en este bloque y bueno, pues vayamos pensando en cada una de las palabras y cada uno de ustedes me va a ir ayudando a poder entender un poquito más esta parte. Voy a empezar contigo, Juliana. Para ti, ¿qué es un vidente? El Señor dice, se llevará entre vosotros una historia y en ella serás llamado vidente. ¿Qué es un vidente? Un vidente, pues el protagonista será y el principal de esta historia que de la que aquí habla. Interesante, sí, me gusta el protagonismo y es interesante porque es el primer adjetivo calificativo que el Señor le está dando en esa revelación. Pero tiene que ver más con que un vidente conoce la verdad. Predicando el Evangelio dice que conoce las cosas como eran, como son y como han de ser. Ahora, hay una diferencia entre ser vidente y ser omnisciente. O sea, no, no usemos, no decimos. Nos dice Diana, es la persona que tiene predicciones que pretende descubrir cosas ocultas. Si nos vamos a una definición no más general, ¿no? Pero bueno, de predicar mi evangelio aprendemos que es esto, ¿no? Con la persona que sabe las cosas como eran, como son y como han de ser. Y esto tiene que ver con la verdad, ¿no? Porque cuando un profeta hablaba aún en la antigüedad y en estos días y enseñaba el plan de salvación, pues revelaba cómo fueron las cosas, ¿no? En el caso de José Smith, él a través de las traducciones para la perla de gran precio o la traducción de la Biblia, él revelaba cómo es que las cosas fueron, ¿no? Él daba detalles de algunas cosas como fueron, él daba detalles de las cosas como eran y profetizó muchas cosas que iban a suceder, ¿no? Entonces, en ese sentido, él era un vidente. No es omnisciente, porque como les dije del libro que cité hace ratito, bueno, Alma no conocía todas las cosas, pero en aquellas cosas en las que el Señor necesitaba efectuar su obra, en esas cosas entonces le reveló las cosas como eran, como son y como han de ser. No confundamos, tampoco idealicemos al grado de pues vas a ver todo, ¿no? O sea, sí,
son videntes. Y si el Señor tendrá que revelar algo, lo hará. Pero entonces, es una función que tiene. Jairo, ¿en qué sentido es un traductor? Pues prácticamente José Smith fue traductor, entonces tiene el poder para poder, como vaya la redundancia, para poder discernir ciertos pasajes de las escrituras o incluso también ciertos grabados antiguos. Entonces, y tiene el poder como para poder darlo a conocer como tal. ¿Qué significa en realidad esto? Porque muchas veces nosotros entendemos de una manera las escrituras y a veces el profeta nos dice, es que esto es así. No es así. Entonces creo que esa es una parte de la traducción que él hace a nosotros. Y es interesante porque esta traducción no era exclusiva de grabados antiguos, ¿no? Que en este caso lo fue, pero el mismo profeta hizo una traducción por ejemplo, del Nuevo Testamento o del libro de Mateo, en donde él hacía la traducción de José Smith en el sentido de que él agregaba, sumaba, y ese es un don del Espíritu, ¿no? Quiero que sepa que todos estos son dones, de alguna manera, son dones, y podríamos hablar un poco de eso, si quieren, pero eran cosas que estaban condicionadas, no dependían de la habilidad del profeta para poder obtenerlas, no son habilidades exclusivas, ¿no? Recuerden que el don de traducción lo tuvo, se le quitó y se le volvió a dar, ¿no? Porque esto era un don, no era solamente una competencia, ¿no? Entonces son de alguna manera condicionados por Dios. Porque estoy seguro que había muchas personas buenas también en ese entonces, pero eso no significa que ellos eran los que iban a ser llamados. O sea, aún en nuestro apostolado actual, la realidad es que hay muchos hombres que podrían ocupar esos llamamientos, pero por algunas razones él llama a quienes llama y debemos de entender esta parte y sostener a nuestros líderes, ¿sí? Bueno, profeta tiene mucho que ver con vidente, me hace acordarme de la escritura del espíritu de profecía, que es el testimonio de Cristo, lo que dice Apocalipsis. Pero, bueno, vamos a leer el siguiente. Tania, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Tania Galván. Sí. Los siguientes versículos. Dice, por tanto, vosotros, es decir, la iglesia, daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará según los reciba, andando delante de mí con toda santidad, porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia como si viniera de mi propia boca. ¿Hay algo que te llame la atención de esos dos versículos? Pues eso que viene al final, que debemos de recibirlo como si viniera literalmente de su propia boca, del Señor, que es pues lo que hace el profeta, que es el profeta, es un representante de él, quien se encarga de dirigirnos, de hacernos saber pues lo que el Señor nos quiere decir a todos nosotros. Tú misma, Tania, ¿a qué se referiría con fe y paciencia? ¿Por qué estos atributos serán necesarios para escuchar las recomendaciones de los profetas? Pues porque es necesario creer que realmente pues el profeta pues es la persona que el Señor ha elegido para hablar en su nombre. Y paciencia, porque pues tal vez pues como hemos visto en algunas ocasiones en Doctrina y Convenios,
pues hermanos que han perdido pues la paciencia y en cuanto a revelaciones o en cuanto de que pues no, ya sea que no les parece o no creen que sea verdad o que no les respondía pronto y pues sí. Gracias. Maunri Ramos, ¿es difícil seguir al profeta? ¿Cómo, hermano? La pregunta es que si es difícil seguir al profeta. Que si es difícil seguir al profeta. Ujú. No. ¿Por qué? Pues, no es difícil porque el Señor nos da todos los medios como para seguirlo a Él y porque pues, el Padre, porque pues, el Padre también confía en nosotros y nos ha dado todo para seguirlo a Él. Maunri, acabas de revelar un gran principio que no había entendido, que había asociado en algún momento, pero fíjate, seguir al profeta, el Señor da siempre todos los medios para poder ayudarnos a saber quién es su profeta. En el tiempo de Moisés, le dio la vara como testimonio de poder manifestar sus milagros, ¿no? En muchos Elías, ¿no? La manifestación de muchos milagros muy impresionantes también. Y aún El Salvador fue acompañado de multitud de milagros para poder ayudar a las personas, ¿no? A ver, ¿no? A fortalecer su fe. ¿Cuál es la evidencia actual de los profetas de los últimos días? ¿Qué evidencia acompañó a José Smith como fruto y como apoyo de que podamos saber y confiar en que él es un profeta de Dios? ¿Cuál fue su evidencia? Jairo. El libro de Mormón. Jairo, ¿quieres agregar? Sí, el libro, ¿no? ¿Quieres agregar algo? Sí, bueno, iba a comentar eso justamente y además algún punto más que fortalece la doctrina sobre los profetas que me gusta mucho de cómo se expresa ahí en el versículo 5 acerca de, bueno, de que todo vendrá como si fuera de su propia boca, o sea, la boca del Señor. Entonces, qué privilegio, ¿no? Que un profeta tiene de que hasta sus palabras son refinadas y son purificadas. Entonces, el punto que ya habíamos visto, que sus consejos serán puros, que serán francos, que no provendrán de ninguna aspiración personal, ya no estamos hablando de la persona en sí, ya no estamos hablando de Russell M. Nelson o de Thomas S. Monson o de Gordon B. Hinckley, sino ya estamos hablando de un profeta de Dios, un representante, un portavoz, donde ya sus palabras, sus consejos ya no son tanto de ellos, sino son del Señor. Y el Señor está utilizando este medio, o sea, la voz de ellos personalmente, para comunicar algo sagrado, para comunicar algo que nos va a elevar, que nos va a ayudar a sobrevivir en esta etapa mortal de forma espiritual. Entonces, ¿de qué manera su espiritualidad ayuda a tomar decisiones acertadas, decisiones correctas para el beneficio de toda la iglesia? Entonces, es un punto a mí que me eleva, que me ayuda a saber y a confirmar nuevamente que los profetas son portavoces del Señor y que todo lo que ellos comunican es la voz del Señor. Y así como la evidencia del libro de Mormón con el profeta José Smith, también tenemos la evidencia de la restauración del sacerdocio y la construcción de templos y muchas otras cosas más que como profeta de la restauración, pues ahora sí que le tocó todo el trabajo de traer de regreso todos los principios, todas las doctrinas y hacer de esta dispensación la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Muchas gracias, Jairo. Así es.
Fíjense que antes de la clase a lo mejor yo pensé que era difícil, pero con lo que Maunri y con lo que Mama Tania y Jairo mencionan, creo que no debería de serlo tanto. Al invitar a nuestros amigos a la conferencia general, al invitar a nuestros amigos a conocer el libro de Mormón, si las personas de verdad lo hacen, será para ellos muy natural, como en algún tiempo lo fue para nosotros. Piénsenlo. O sea, al menos para obtener un testimonio de ellos, no es un proceso tan difícil. Pero a veces sus recomendaciones serán complejas, ¿no? Nos pedirán cosas que parecerán básicas y esenciales, pero a veces queremos que nos pidan algo más complicado que solamente zambullirse 7 veces en el río Jordán. O a veces queremos algo más complicado que voltear a ver la serpiente de bronce para ser sanados. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Seguirlo no debería de ser difícil. Pero parece que es nuestra propia necedad lo que lo dificulta. Vamos a ver entonces cuál es la promesa en esto. Alma, ¿me podrías ayudar por favor a leer el versículo 6? Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Sí, y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre. ¿Cuál es la promesa entonces? Alma. Pues que si nosotros seguimos a los profetas y escuchamos sus consejos, hacemos lo que ellos nos dicen, sabiendo que pues lo que nos dicen siempre va a ser para nuestro bien, pues el Señor va a poner de su parte y va a hacer que los poderes de las tinieblas no tengan fuerza contra nosotros y va a hacer que pues que los cielos se abran para nuestro bien y ya. Dice nomás, ¿no? Pequeña gran promesa, ¿no? Es impresionante. La protección que uno recibe. Es una realidad, chicos, es una realidad. Es bien interesante este proceso de vida. Yo quiero que puedan entender cómo podemos confiar en sus consejos, ¿no? Son muchas sesiones, ustedes encontrarán en cada una de ellas algo, pero usted aprenderá a identificar aquellas revelaciones que se van a aplicar en su vida. El Elder Bernard enseña este principio, ¿no? Más importante que lo que se dice es lo que usted escucha, es lo que usted aplicará en su propia vida. Yo quiero invitarle a que usted pueda hacerlo, el seguir los consejos de los profetas en diferentes etapas de mi vida ha sido crucial, ¿no? Puedo decirles lo trascendental que fue escuchar al Elder Bernard para mí decir la mejor manera de prepararse para ser un misionero es siendo el misionero antes de ir a una misión. En ese tiempo eso cambió mi vida, ¿no? Siendo el misionero recuerdo claramente cómo el Elder Uchter, ¿no? Enseñó, quizás el abrir nuestras bocas sea usar blogs, medios, redes sociales y mensajes, ¿no? Hacia nuestros amigos como misionero. Eso cambió el enfoque y es lo que les digo, ¿no? Ahí están los misterios de Dios revelados y nosotros neceando, ¿no? ¿Cómo es que él desde el 2010 y no fue hasta 9 años después que empezaron los misioneros a usar dispositivos y redes sociales? Aun cuando él lo dijo muchos años antes, y la resistencia que como miembros tuvimos, como ex misionero o misionero retornado, recuerdo perfectamente el consejo de una de las autoridades generales que mencionaba, ¿no? ¿Dónde está tu fe? Cuando él decía de la posibilidad de casarte mientras estás estudiando y cómo esto no tendría que ser una limitante para el éxito de tu matrimonio.
y decir sí, cierto, no porque sea una recomendación hacerlo, sino porque no debería de ser una limitante. Quiero ser bien claro con esto. No les estoy diciendo tienen que casarse con esta universidad, les estoy diciendo el estar estudiando en una universidad no debería de ser un limitante para ir a la casa del Señor y sellarse. Son dos cosas diferentes. Yo no quiero que editen mi video de lo que estoy diciendo ahorita y vayan a usarlo, ¿no? Entonces, y así puedo hablar de infinidad de veces en las que una recomendación apostólica me cambió la vida a un panorama cada vez de mayor gratitud, a un panorama cada vez de mayor gozo. ¿Por qué? Porque las puertas del infierno no prevalecieron en mi vida. Y no quiere decir que esto no pueda suceder. Claro que puede suceder. Nadie está exento, nadie. Puedo yo en algún momento sucumbir a la tentación y caer en un estado complejo, pero ¿de quién depende el seguir o no los consejos de los profetas? Es difícil, la verdad es que somos muy religiosos en cuanto a los temas del Salvador y a los temas de nuestro Padre Celestial, pero sepamos y entendamos que si nos dieran a elegir entre las Escrituras y los profetas vivientes, no deberíamos de dudar. Sus consejos actuales y la preparación y el entrenamiento que nuestros profetas han tenido es impresionante. Es algo que quiero que puedan meditar. La calidad de profetas que tenemos hoy en día. El entrenamiento secular y espiritual que han tenido, lo cual me hace adelantarme a una parte. Quisiera que pudiéramos recordar esta escritura tan esencial de la cual habla acerca de buscar la verdad. Este versículo de las escrituras es hasta de dominio, ¿no? Pero quisiera que pudiéramos entender este contexto nuevamente. Y le voy a pedir a Aarón Murúa que me ayude a leerlo. Aarón, ¿estás ahí? Aarón Murúa. Por favor, Dafne. Gracias. Ok. Y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro. Palabras de sabiduría, sí. Buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Gracias, Dafne. En nuestra búsqueda de la verdad, se nos invita a buscar diligentemente, ¿no? Me gusta mucho esta escritura porque se parafrasea y se recuerda la historia de la escuela de los profetas. Deben de saber que una vez que el profeta organiza esto, él necesita estudiar de todos los temas, ¿no? Geografía, necesita estudiar hebreo, necesita estudiar un buen de cosas. Y pobre profeta, pues era una persona que no era instruida en lo secular y que tuvo que hacerlo durante su periodo, ¿no? Me hace acordarme de mi presidente de misión que fue llamado y él no hablaba inglés, no, nada, cero. Y dedicaba un tiempo para estudiar inglés, ¿no? En todas las mañanas, ¿no? Para poder fortalecer a esta parte, ¿no? Entonces, si pensamos en la historia de nuestros actuales apóstoles, aún a pesar, independientemente de sus grados académicos, la preparación que ellos tuvieron ya de servir una misión de tiempo completo formal, de servir en el ejército, de servir en múltiples llamamientos, de haber vivido ya experiencias en diferentes niveles, ¿no?
el entender cómo funciona el liderazgo local y el liderazgo mediano y el liderazgo más amplio, pensar en que ellos han recibido confirmaciones espirituales de la divinidad del Salvador en diferentes etapas de sus vidas, ¿no? Personas que fueron funcionales en sus grupos familiares y que aún su posteridad ha llegado ya a 3 o 4 generaciones. O sea, quiero que mediten en eso porque quiero que vean la calidad de líderes actuales, porque realmente creo en la promesa que el presidente Ayrin ha hecho, ¿no? En que realmente llegará el día en que cuando El Salvador venga, ¿no? Habrá líderes listos, y no solamente en el Quórum de los Dos, en todo el mundo, líderes listos que se verán como él, líderes listos que serán como El Salvador, y que le podrán ver y podrán reconocer. Realmente lo creo porque la preparación que está habiendo ahora es muy diferente a la que en el tiempo de la antigüedad hubo y en el tiempo en el de la restauración, ¿no? ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que pudiéramos hablar de la calidad de líderes que ahora tenemos? Personas que han hecho grandes libros, personas que han hecho grandes trabajos, ¿no? Profesionales, grandes trabajos de investigación. Podemos confiar en sus consejos, podemos realmente confiar en la dirección, ¿no? De ellos. Quisiera recalcar algunas cosas que no quisiera pasar por alto, pero quiero que de verdad tengan confianza en eso. Yo el día de hoy tengo el cometido de convencerlos más de la importancia de escuchar la voz de los profetas y de poder seguir sus recomendaciones. Es importante recalcar lo siguiente. No creemos que los profetas son hombres perfectos. Sin embargo, el Señor nunca permitirá que ellos lleguen a la iglesia por un camino equivocado. O los mata, o los quita, los releva de alguna forma, pero ahí viene un buen de ejemplos, ¿no? Sí, cierto, no son perfectos. No son perfectos. Esto, podríamos tener una clase completa y muy sencilla. De todas las comunidades humanas de la interpretación. Evidenciar sus debilidades sería muy sencillo, la verdad, pero no le veo ningún propósito. No son diferentes a las debilidades que nosotros tenemos. No son perfectos, pero en su liderazgo, en las cosas que hacen en carácter de profeta, podemos tener la confianza de que su recomendación tendrá la aprobación del Señor, ¿no? Al menos en las conferencias que me dan. 2. Creemos y nos regocijamos en la revelación continua. Ha habido ocasiones en la historia de la iglesia en la que un profeta ha aclarado un consejo profético anterior o ha señalado enseñanzas o prácticas una vez ampliamente aceptadas que más adelante fue necesario cambiar, aclarar o agrandar el concepto. Por ejemplo, en los primeros años de la iglesia se alentó a los miembros a congregarse en una ubicación central, como Kirtland, Ohio, Condado de Jackson, Missouri, Utah. Hoy en día se alienta a los miembros de la iglesia a congregarse en sus estacas y en sus distritos. Bueno, entendamos que durante ese tiempo esa fue la necesidad, ¿no? El congregarse en un solo lugar a manera de fortalecer la fe y preparar a los santos. Esto ha sido, de hecho, el viaje de los pioneros se le conoce como el éxodo de la restauración, ¿no? Esto es algo que es muy, muy entendible, ¿no? Pero el hecho de que en ese entonces fue necesario congregarse, digo, ahora se nos invita a congregarnos también, pero en nuestro respectivo área geográfica, ¿no? Les voy a dar otro ejemplo, la palabra de sabiduría. La palabra sabiduría fue revelada desde muchísimos años antes, ¿no? Y tuvo que ser reforzado el concepto por 2 profetas posteriores, ¿no? Para poder entender mayormente el principio del que se estaba hablando, ¿no? A veces no entendemos esta parte, ¿no? De hecho, el decir el buen nombre de la iglesia no fue un discurso del presidente Nelson en un principio, ¿no? Es algo que se ha venido hablando
con anterioridad y que necesitó ser reforzado hoy en día para entender que la página ya no tenía que llamar así, ¿no? En que no íbamos a usar Mormon Tutor ya, sino que ya íbamos a usar el nombre de la iglesia, ¿no? Entonces, la revelación continua nos ayuda a ampliar y a establecer un poco más conceptos que en un principio no fueron entendidos lo suficiente o que no estábamos listos para vivir. Y me gusta usar este ejemplo de la palabra de sabiduría porque es un ejemplo clarísimo en donde si el Señor no lo hubiera dado por vía de mandamiento, entonces hubiera condenado absolutamente a todos los presentes de la escuela de los profetas, porque todos en ese momento consumían o participaban en algunas de sus situaciones, ¿no? Él lo dice en el versículo 2, para ser enviada por vía de salutación, no por mandamiento ni restricción, sino por revelación, y la palabra de sabiduría, demostrando el orden y la voluntad de Dios en la salvación temporal de todos los santos de los últimos días. ¿Por qué? Porque en ese momento, si hubiera sido por mandamiento y restricción, hubiera condenado a todos los presentes. Y entonces, fue por eso que se dio como salutación y revelación. Ahora, era evidente que el hecho de después de decir, no se tomará vino, el registro del consumo de muchos profetas en la antigüedad, pues ha sido obvio, ¿no? Y que ahora, bueno, ya es asumado por una recomendación profética, ¿no? Y yo no sé si a ustedes esto les parece, y si a alguien le parece, por favor, dígamelo. Si a ustedes les parece contradictorio, cuando a mí en realidad me parece completamente funcional y con sentido. Porque cuando alguien implementa un cambio organizacional, este tipo de cambios es necesario hacerlos de manera gradual. Aún en nuestras propias vidas jamás podemos quitar un hábito de la nada. Necesitamos ir cambiando un hábito de manera gradual y poco a poco hasta cambiarlo por un hábito sano y bueno en nuestras vidas. Entiendan que este principio de sumar a la revelación actual es necesario, ¿no? Los profetas de la antigüedad no iban a hablar de un concepto como la pornografía, iban a hablar de la importancia de guardar la ley de castidad, pero el concepto de la pornografía tendrá unos 120 años quizás, y es un concepto que ahora pues ya los profetas modernos tienen que prevenir, tienen que salvaguardar. Podríamos hablar, por ejemplo, del apoyo o daño que las redes sociales para bien o para mal pueden tener, ¿no? Pero nos queda claro que es algo con mucho potencial, porque todas las autoridades generales, la mayoría tienen cuentas oficiales en redes sociales. Estoy seguro que no son administradas por ellos, pero en su gran mayoría pues la tienen, ¿no? Y ya, pues uno lo sigue, les da follow y es edificado, pero creo que en su gran mayoría ellos no las administran. Perdón si estaban emocionados porque el Deluxos les dio like y ustedes ya se sentían realizados. A lo mejor no fue él. No se emocionen, lo siento. Quiero compartir mi testimonio de que es un gran privilegio seguir y escuchar a los profetas. No es suficiente que los santos de los últimos días sigamos a nuestros líderes y aceptemos su concepto. Tenemos la responsabilidad mayor de obtener por nosotros mismos el testimonio inquebrantable de la divina designación de esos hombres y del testimonio de que lo que nos han dicho es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Yo no sé si usted deba orar por cada principio enseñado. Lo que sí le invito es a poner a prueba las palabras de los profetas para obtener un testimonio personal de lo que el Señor ha revelado. Hágalo, póngalo a prueba. Es una gran bendición y una gran oportunidad que tenemos este fin de semana. Jairo. Es muy bueno como ver que estas dos cosas, estos dos principios o estos dos puntos que estamos estudiando el día de hoy se conectan mucho acerca de descubrir
los principios correctos de la iglesia, de cómo fue fundamentado, y también sobre los profetas vivientes y cómo saber por nosotros mismos la verdad de los principios, de los consejos, de las instrucciones, de las revelaciones que los profetas han enseñado. Pero, ¿por qué? Porque es necesario que nosotros tengamos un testimonio inquebrantable de esta divina asignación de un profeta, de lo que es un profeta. Es porque ahora en la actualidad hay mucha contradicción, mucha oposición. Las filosofías de los hombres, los principios que se enseñan en el mundo, pues son totalmente contrarios a los que enseña un profeta. Y somos siempre atacados, puestos, no sé, como en vergüenza o que se burlan de nuestros principios o que se burlan de nuestros pensamientos o de lo que nosotros creemos. Entonces, la importancia de obtener por nosotros, la verdad, es que por medio de ese principio nosotros podamos fortalecer nuestro testimonio de hacerlo inquebrantable. Y el mensaje que nosotros estudiamos en preparación de la clase, pues se nos invita a que busquemos, a que preguntemos, a que le preguntemos al Señor si en realidad la persona que Él ha llamado como profeta sí es un siervo de Dios, para que de esa forma nosotros ya tengamos que podamos recibir ya una de las verdades absolutas que va a ser inquebrantable, y de esa forma al momento de enfrentarnos al mundo, de enfrentarnos a esas oposiciones y a esos puntos contradictorios, tengamos el valor, tengamos la convicción, tengamos la certeza de lo que nosotros estamos diciendo es una verdad absoluta, es una verdad que está por encima de todas las cosas, de todos los pensamientos del mundo, de todos los puntos o filosofías del hombre pensante más reconocido a nivel mundial. Está por encima de todas esas cosas y está a nuestro alcance, y solo debemos de tocar y vamos a recibir. Y eso es muy preciado y muy valioso, que debemos de considerar y preguntar, o sea, buscar esa revelación y tener esta seguridad. Muchas gracias, Jairo. Y la razón por la que confiamos mucho en estas verdades reveladas es porque al final de cuentas son principios eternos los que ellos nos ayudan a comprender mejor. Creo que este ejercicio de poner a prueba me gusta. Es como el diezmo, o sea, Malaquías, es ponerme a prueba, ¿no? Ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. Es un desafío el que les quiero hacer, ¿no? Revisen por ustedes mismos. Asegúrense. De verdad, yo siempre hago un ejercicio en la siguiente semana en seminario. Me gusta mucho, porque les pongo a reflexionar de los momentos más cruciales en los que escuchar a un profeta fue de vida o muerte, ¿no? Como lo fue la serpiente de bronce, el diluvio, ¿no? Abraham con Sodoma y Gomorra, al no haberlo escuchado, fue tan determinante que de eso dependió tu vida o tu muerte, ¿no? Y yo digo, qué frustrante, ¿no? Haber estado ahí y haber escuchado y no haber prestado atención. Y hay un meme que me encanta donde están los dinosaurios afuera del arca diciendo, era hoy, ¿no? Como el día que iba a ser el diluvio. Es un meme, ¿no? Por favor. Es solo un ejemplo de decir, híjole, qué trascendental en tema de vida o muerte, ¿no? Pero la realidad es que es igual de trascendental hoy en día. Y en la próxima semana en la que yo hago el ejercicio con los chicos de seminario, pues yo les pregunto, ok, si ustedes dicen que es súper trascendental también, ¿qué dijo el profeta en esta conferencia? ¿Qué dijo? O sea, y ahí papeamos todos, o sea, porque hace recomendaciones, por ejemplo, nos pidió buscar las promesas, ¿no? Del Israel, hechas a Israel, cuando habló de Israel, ¿no? Nos ha pedido cosas bien específicas el profeta, cuando ha pedido el ayuno de redes, cuando ha pedido la lectura de ciertos libros canónicos. O sea, hermano, ahí está. Amigos, ahí está. O sea, si no estoy prestando la suficiente atención como para poner a prueba esto,
Pues es como si no me hubiera subido al arca, ¿no? Es como si me hubiera muerto por el veneno de la serpiente. Es como si no hubiera escuchado la voz de Abraham cuando tenía que salir de una ciudad que iba a ser destruida. Así de trascendental es. Así de importante es crear la cultura en su hogar. En todo esto. Confiemos en eso. Hace ratito que le hice la pregunta a Luis, hablábamos de cómo es que un misterio de Dios puede ser revelado antes, ¿no? Dice Dafne, sostengamos a los profetas. Él dijo, al sostener a los profetas hacemos un compromiso personal de que nos esforzaremos al máximo por defender sus prioridades proféticas. Y es que lo vamos a saber, o sea, vamos a tener un testimonio de esto. Y no has de mandar al que te es por cabeza y por cabeza de la iglesia. O sea, entendemos que Él es el autorizado. Usted podrá recibir también revelación y los misterios de Dios. Y es que, bueno, también estos versículos tienen que ver con una situación de que durante un tiempo otras personas también declaraban tener ciertas revelaciones y querían dar revelaciones para la iglesia. Pero, bueno, era un problema, ¿no? Y entonces el Señor tuvo que aclarar, ¿no? Que era cuál era el canal para el gobierno de su iglesia, ¿no? Pero debemos de confiar en las Escrituras. ¿Y cómo es que éstas se deben de recibir por revelación? Debemos de confiar en que de verdad podremos reconocer la voz del Señor. Hablaba mientras preparaba la clase con mi esposa acerca de un dilema en el mismo discurso en el que mencionaba el presidente Nelson. No. Cuando le dijeron que operara al presidente Kimball, pues era una persona de 77 años. ¿No? Él nunca había hecho una intervención del tipo de intervención que le habían pedido a un corazón de una persona de esa edad. Y él estaba muy inquieto por esa situación. Su recomendación profesional médica fue muy clara, fue muy específica. Él le dijo, yo recomiendo que no se haga la operación. ¿No? Y entonces imagínense cuánta responsabilidad, ¿no? Él hizo la mejor recomendación médica que pudo haber hecho. Él todavía no era miembro de la primera presidencia y le dijo, hagamos la operación porque ha sido la recomendación de la primera presidencia. Y entonces el presidente Nelson dijo, me puse a temblar, pero pude ver en ese hombre cómo sostiene a sus líderes. Pude ver la confianza que tenía. Aquí entramos en un dilema súper gigantesco, ¿no? Porque una recomendación profética vino a hacer discrepancia de una recomendación. Y no saben qué difícil es este tema. Es súper complejo. Y me acordé del discurso de uno de los presidentes con los que trabajo, el presidente Arellano, y dijo, me sentía tan frustrado en mi recuperación médica porque 3 médicos diferentes tenían 3 opiniones diferentes de cuál era la manera más acertada de mi recuperación. Y el Señor a manera de regalo me permitió entender este principio. Porque ciertamente un médico puede tener una discrepancia de otro y así muchos médicos tienen diferentes opiniones. Pero tener la confianza y la certeza de que la recomendación de la primera presidencia será una en propósito, una en la voluntad del Señor. Naturalmente el presidente Nelson también, su recomendación él mismo lo dijo, ¿no? Vino del miedo, vino de la preocupación de que pudiera no serlo. Pero cuando él cambia su perspectiva y él dice, yo también voy a confiar en la recomendación de la primera presidencia, entonces sucedió el milagro. Lo mismo pasó con el profeta José Smith. La recomendación médica era amputar la pierna cuando era un niño.
Y también hubo un proceso experimental con él. Y afortunadamente sanó y era necesario que él tuviera sus dos piernas para la obra que el Señor tenía preparada también. No le estoy pidiendo que haga algo contrario a lo que sus conocimientos actuales ya hacen. De hecho, le he pedido que usted busque la verdad por sí mismo y busque tanto en los mejores libros como en la fe. Pero lo que también le quiero decir es que cuando haya una situación o un criterio o un escenario en el que le cree conflicto, porque lo va a ver, estudie bien las palabras de los profetas. Busque la verdad por usted mismo y tome la decisión que le haga sentir el Señor. Y confíe. No creo que hoy en día sintamos que algo pueda ser tan radical, pero a lo mejor sí. A lo mejor sí, y en ese camino verá la mano del Señor y lo impresionante que es ver sus milagros. Estoy seguro que el pueblo del Éxodo, ¿no? De Moisés no esperaba ver abrirse el mar, pero sucedió. Yo creo que los santos del lago Salado en la restauración jamás imaginaron lo poderosa y autosuficiente y gran ciudad que iba a ser ese valle y lo grandioso que llegó a ser ese lugar. Su propia vida es un terreno muy especial, en el que el Señor desea trabajar, en el que el Señor espera ayudarle a alcanzar su potencial. Busque sus respuestas. Quiero invitarle a poner a prueba las promesas del Señor que escuchará en su vida en esta conferencia general. Ya ni siquiera me atrevo a invitarle a la conferencia, eso está de más. Yo espero que si usted está aquí es porque ya estaba planeando estar en la conferencia. Yo quiero invitarle al siguiente escenario, ¿no? O sea, usted prepare su vida para poner a prueba las promesas que va a recibir y haga todo lo posible, haga su mayor esfuerzo por cumplir con las cosas que le van a invitar a hacer. Yo le testifico que si usted lo hace, será bendecido. Les puede compartir a grosso modo algunas de las experiencias en mi vida, pero la realidad es que siempre que tengo oportunidad es una gran bendición. Y aún tengo mucho de qué arrepentirme por prestar más oído. Quizás no lo estoy estudiando lo suficiente para estudiar la conferencia. No estoy prestando la atención suficiente en las conferencias. Todos tenemos mucho de qué arrepentirnos, pero tenemos la gran oportunidad de poder hacerlo. Si usted trabaja ese fin de semana, si usted tiene que hacer algunas cosas, pónganlo en la radio, póngase los audífonos, trate de hacer algo. Trate de mostrarle al Señor su interés de escuchar la voz de Él. Y sea diligente en el estudio de la conferencia. Comparto mi testimonio de que será grandemente bendecido. Que los poderes del infierno no prevalecerán contra usted y que aún las ventanas de los cielos se abrirán para darle abundancia en lo que necesita. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo.